Vamos a hablar un poquito de algo que les tengo preparado y que se llama la historia de las recesiones en Estados Unidos. Has querido saber dentro del mundo de las opciones. Y eso fue todo para ganarme mis $10. Está muy por encima del objetivo anual mío. Atentos porque hoy les voy a... No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita de las notificaciones para dejarlos saber cuando publiquemos nuevo contenido. La historia de la recesión en Estados Unidos y hoy cuando soplan tantos vientos de recesión. Queda por allí esa sensación de que debería yo asumir o que yo debería empezar a entender como mi proceso de inversión o desinversión en un ámbito recesivo. Pero entonces, para que saquemos varias conclusiones, vamos a contar un poquito la historia de las recesiones y lo que esto ha significado. Porque la historia económica de Estados Unidos está marcada, como todos los países, por periodos de expansión y también por periodos de contracción, que además son sanos. El capitalismo, para que pueda subsistir, necesita de crisis. Sí, así como lo escuchan, lamentablemente necesita de crisis. Y estos son los ciclos económicos. Entonces, vamos a partir lo que significa qué es una recesión. Entonces, definamos qué es una recesión y la vamos a definir como un declive, como una desaceleración significativa de la actividad económica que se podría extender a través de toda la economía y dura unos pocos meses, años también puede durar. Entonces, vamos a ver lo que ha significado, digamos, dentro del ámbito económico, las recesiones aquí específicamente en Estados Unidos. Y es que digamos que definámosla, que la recesión a nivel técnico son 2 trimestres consecutivos en donde el Producto Interno Bruto es negativo. Es decir, el crecimiento es negativo. Hay una oficina en los Estados Unidos que se llama la Oficina Nacional de Investigación Económica, traduciría algo así, que es la última instancia para tomar las determinaciones relacionadas con una recesión. Entonces, si ustedes se fijan, durante el 2022 hubo técnicamente una recesión. O sea, empezó una recesión. ¿Por qué? Porque tuvimos 2 trimestres consecutivos de Producto Interno Bruto negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya deberíamos haber entrado en una recesión según esta definición. Pero esta Oficina Nacional de Investigación, y ustedes escucharon por ahí al presidente Biden, no necesariamente estamos en recesión. Entonces, ha ampliado la definición de recesión más allá del PIB, del Producto Interno Bruto, para determinar y tratar de capturar otros indicadores, como por ejemplo el ingreso personal real, el empleo, el gasto de consumo personal, las ventas al por mayor y al por menor, la misma producción industrial. Entonces tratan de tener digamos, un rango mucho más amplio para tomar la determinación si estamos en una recesión o no. Entonces vamos a ver que, de hecho, desde el principio de la década de 1930 ha habido 14 recesiones en Estados Unidos. Antes han habido más. Pasemos rápidamente las que hubo antes de 1930, porque han habido... Es que aquí tengo hasta la lista ya. La Gran Depresión, 14 recesiones. Si ustedes las cuentan aquí, hay 14 recesiones desde la década de 1930 cuando fue la Gran Depresión. Pero antes de esas 14 recesiones, antes de esas de 1930, también hubo otras. De hecho, cuando se estaba formando Estados Unidos, por allá en 30 años de la formación de Estados Unidos, que fue en 1784, y el primer pánico que se presentó fue ahí en 1819, por especulaciones en el tema de las tierras, cuando se estaban expandiendo, cuando el Destino Manifiesto les decían que tenían que salir al Océano Pacífico. Y bueno, hubo una recesión relacionada con los productos agrícolas después de la guerra de 1812. Después hubo otra, 1837, porque después de las recesiones vienen unos grandes periodos de auge. Siempre vienen unos grandes periodos de auge, unos periodos de expansión. Entonces, cuando se presentan esos periodos de desarrollo económico, de expansión, y empieza por allá, digamos, a tomar las riendas de la economía mucho la especulación. Especialmente, digamos, en esa época que hubo un pánico en 1837, fue un pánico bancario y la caída de los precios del algodón específicamente. Y ahí resultó en un periodo de deflación y de desempleo alto. Luego, 36 años más tarde, en 1873, también se le conoció como una Gran Depresión, hasta que se conoció la depresión de 1930, que realmente sí fue la Gran Depresión. Pero ahí empezó el colapso del mercado especulativo en Europa y contaminó a los Estados Unidos. Ahí se empiezan a hablar de las primeras quiebras bancarias y fue una gran depresión económica la que se vio a finales del siglo XIX. Y luego ya saltamos a la Gran Depresión, la que ustedes mucho conocen como el crack del 29, que se inicia realmente por el crack del mercado de valores. Fíjense que ustedes que el estallido se da por el mercado de valores en 1929 y es la peor recesión
en la historia moderna occidental. Por eso hablamos que desde 1930 ha habido 14 recesiones, porque ahí se provocó una caída extrema en la producción industrial, un desempleo que alcanzó el 25% en su momento, o sea, una barbaridad. Porque durante la década de 1920, Estados Unidos se recuperó de lo que provocó la destrucción de la Primera Guerra Mundial, que es que el territorio de Estados Unidos no se vio afectado. Europa quedó totalmente destruida. Entonces la economía de Estados Unidos prosperó y los americanos, los estadounidenses, se sumergieron de cabeza en el sistema de generación de riqueza, volcados al capitalismo, y realmente encontraron allí un sistema de generación de riqueza que fue descubierto y se empezó a popularizar, que fue la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, durante los famosos Roaring Twenties, se les conoce como los Roaring Twenties, los inversionistas vieron que esto era, mejor dicho, el sueño de hacerse millonario facilito. Esa gente se volvió loca, empezaba a comprar cuanta empresa apareciera por ahí. Estados Unidos estaba rugiendo literalmente, por eso se llaman los Roaring Twenties. Y así hicieron también, como la economía estaba prosperando, el gasto público también se aumentó y el gasto privado también se aumentó. Alimentó eso una burbuja que no se tenían precedentes en los precios en general de las acciones. Y esto provocó también que los activos listados en la bolsa se valoraran drásticamente. Por eso les digo, miren que la historia es tan importante. No hay garantía de que se repita, pero a veces rima, dicen por ahí. Y llegó el 29 de octubre de 1929. Esa burbuja estalla, pero con todo eso causó una explosión, con todo eso es una locura. Eso se le conoce como el martes negro, el Black Tuesday. Y ahí es donde se empieza el periodo de contagio económico de la mayor recesión de la historia de Estados Unidos, de la que se considera hasta ahora la mayor recesión de la historia de Estados Unidos. Eso, la gente se volvía loca, se agolpaba, y pues allá en la Bolsa de Valores gritando, la gente había empeñado hasta la casa, había empeñado hasta el perro y el gato, lo mejor dicho, la gente se volvió loco. Y pues no es fácil para las personas que han vivido una recesión económica. Fíjense lo que sucedió con el COVID-19 y comprender lo que la gente se privó, las pérdidas de empleo, lo que se hundió la economía durante la Gran Represión. Es que miren, el PIB de Estados Unidos cayó casi el 27%. Cuando ya estábamos en las postrimerías, en 1933, el desempleo alcanzó casi el 26%. Imagínense eso. 1 de cada 4 personas estaba desempleado. Pero esto también, digamos que viéndolo desde el punto de vista positivo, fue bueno, porque después de la Gran Depresión, empezaron a hacer regulaciones y reformas económicas que revolucionaron de alguna manera el mercado financiero de Estados Unidos y la bolsa de valores, y no solamente la bolsa de valores, sino bancarias. Hubo un gran pánico antes, me tengo que devolver ahí como 25 años, que fue el pánico bancario de 1907, que eso provocó también muchas regulaciones y la formación de la Reserva Federal. Pero fíjense que detrás del colapso que hubo en 1929, por allí empezó a formarse la Comisión de Valores en la bolsa, la famosa SEC, el Securities and Exchange Commission, y ¿cómo traduciría? La Corporación Federal de Seguro de Depósitos, el famoso FDIC, que es lo que protege a los ahorradores en caso de una quiebra bancaria, que son unos seguros. Allí sale el famoso presidente Roosevelt y hace el famoso New Deal, el nuevo contrato. Y allí, de alguna manera, a muchos fervientes capitalistas no les gustó porque amplió el papel del gobierno, introdujo unas reformas, introdujo regulaciones para, de alguna manera, intentar controlar el componente privado. Digamos que eso sería un poco anticapitalista, pero si nos ponemos a ver, era algo necesario para poder abordar las tasas de interés, las tasas de desempleo alto que habían en su momento y las tasas de pobreza. Luego, en la misma década, ya como que se estaba recuperando la cosa. En la misma década, fíjense que aquí en la pantalla lo pueden ver. En la misma década hubo otra recesión, la recesión de Roosevelt, que fue previo a la Segunda Guerra Mundial. Fue cortica, duró como un año. Pero, digamos, comparada contra la Gran Recesión fue chiquitica. Esta se conoce como la recesión dentro de la recesión o la recesión dentro de la depresión y se produjo antes de que se completara la total recuperación de la Gran Depresión. En ese punto, el PIB no cayó tanto, el Producto Interno Bruto no cayó tanto como cayó en la Gran Depresión, pero sí cayó un 11%. Tremendo. Y esto ayudó a que se endurecieran aún más la política fiscal y la política monetaria que se trajo con el New Deal que hizo Roosevelt. Entonces, no es hasta después de esta recesión, justamente cuando va a estallar la Segunda Guerra Mundial, es en donde se cree, fíjense aquí, que la economía de Estados Unidos, aquí en esta parte, en la economía de Estados Unidos, se recuperó totalmente. Luego hubo otra recesión, porque ya cuando se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, pues adivinen qué pasó.
el gasto militar se baja. Por lo tanto, el gasto público se baja. Es que fíjense las implicaciones de todo lo que esto significa. Si el gasto militar se baja, por ende el gasto público lo están recortando y muchas empresas, fíjense que empresas muy conocidas que están documentadas en esta serie de History Channel, The Food That Built America, la comida que se construyó América, empresas como Hershey's, que es de chocolates, estaban siendo parte de esa economía de guerra porque estaban proveyendo alimentos digamos, a los frentes. Entonces muchas de las empresas que estaban dedicándose a otra cosa tuvieron que enfocar su producción a poder satisfacer la economía de guerra. Pero cuando ya la guerra se estaba acabando, entonces ¿qué hace el gobierno? ¿No? Empieza a recortar el gasto. Y esto, digamos que ayudó también a esos tiempos de paz, curiosamente, terminaron contribuyendo a una recesión también en 1945. Entonces fíjense que en esos 15 años, entre el crack del 29, 15, 16 años, entre el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial, ya había habido 3 recesiones. Imagínense, 3 recesiones. Luego vino la recesión de la posguerra, que fue entre 1948 y 1949. Esa duró poquito, pero se contabiliza como una recesión. Recuerden, la recesión se contabiliza, digamos técnicamente, 2 periodos consecutivos de decrecimiento del Producto Interno Bruto. Pero esta recesión demostró algo, y es que los Estados Unidos se habían podido adaptar con éxito a las condiciones de la Segunda Guerra Mundial. Pues a finales de 1949 empezó otro periodo expansivo que duró cerca de 4 años de un crecimiento y se extendió hasta que, adivinen qué pasó, nuevamente Estados Unidos entra a una guerra. Eso al principio ayudó, fíjense aquí, vamos a ver este periodo de expansión, y Estados Unidos vuelve y entra a una guerra, y en esta parte donde retrocede estamos hablando de la Guerra de Corea. Entonces en la Guerra de Corea vamos a ver nuevamente que el mercado entra en una recesión y que se extiende entre 1953 y 1954. Pero allí hubo también una presión inflacionaria alta. ¿Les suena el tema? Tasas de interés alto. Entonces, para frenar la inflación, la Reserva Federal, que ya estaba fuertemente constituida, endureció la política monetaria, aumentó el costo de los préstamos. Esta fue breve, una recesión breve, duró solo 10 meses, desde el pico hasta el mínimo, pero si nos ponemos a ver, oiga, es que cuando vemos esto, cuando realmente analizamos en detalle lo que pueda suceder, oye, es tan frecuente que empieza a rimar la historia. Entonces, fíjense, hablamos de 1954, la Reserva Federal aumentando las tasas de interés, la Reserva Federal buscando controlar la inflación, la Reserva Federal endureciendo la política monetaria, la Reserva Federal aumentando el costo de los préstamos. Estamos hablando de algo que sucedió hace 70 años y que hoy cobra vigencia. Eso es lo lindo de la historia, poder entenderla para poder, de alguna manera, entender lo que nos estaría pasando. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Luego vino otra recesión, la de Eisenhower, porque empezó con una gripa que se va extendiendo. No hablo del COVID, una gripa, pero se fue expandiendo por Europa y luego por Estados Unidos. La famosa gripe asiática. Eso fue otra pandemia. No fue la pandemia que vimos del COVID, no fue la pandemia de la gripe española en 1920, pero eso redujo la oferta de mano de obra, ralentizó la producción y las tasas de interés, pues que ya venían en ese periodo de endurecimiento de la anterior recesión. Es que fíjense que nos meten aquí 2 recesiones en una misma década. Entonces estancó esto el sector de la vivienda, las ventas de automóviles se desplomaron, las ventas de automóviles estaban en un periodo de crecimiento muy fuerte. Duró poquito, pero también se contabiliza como una recesión. Y ahí, ¿qué hizo la Reserva Federal? Fíjense, volteó, bajó las tasas, las redujo hasta el 1,75% después de haberlas tenido cerca del 10% para poder estimular nuevamente la economía. Luego hubo otra recesión a principios de los 60, fueron mientras estaban ajustando, porque digamos que todo esto tiene implicaciones, ¿no? Los sectores que empiezan a sufrir muy rápidamente son los sectores en donde tenemos, por ejemplo, aquellos de consumo discrecionario. Esos son los que empiezan como esa disminución y esa contracción. Luego viene Nixon, la recesión en 1969 al 70. En el 70 también se ve la recesión petrolera, pero después de Nixon hubo un gran periodo de expansión que digamos que se enfría por el choque petrolero, por la crisis energética que hubo a mediados de los 70. Pero recuerden que hubo un evento muy importante en 1971, que fue cuando Nixon eliminó el patrón oro. Resulta que cuando se emitía moneda, se emitía dinero aquí en los Estados Unidos, eso estaba respaldado por reservas de oro, pero Nixon dijo no, y esto allanó el camino para monedas flotantes y la capacidad de los bancos para tener más control sobre sus economías a través de la política no monetaria, y ya no estábamos respaldados por oro. Pero eso ayudó también a exacerbar la siguiente inflación y que se empezara a ver el
dólar se empezara a debilitar con relación a otras monedas. Entonces esto también provocó una caída porque de tajo que te digan, no, es que resulta que cada billete que emitamos está respaldado por oro. El señor Nixon dijo, no, ya el dinero, el dólar no es oro, ya es un currency, es una divisa, simplemente que va a estar respaldada es por la producción industrial del país, por el crecimiento, etc. Luego vino la de la crisis energética en mediados de los 70 y eso tuvo, digamos que 3 recesiones. Es que los 70 fue terrible porque fueron como 3 recesiones entre los 70 y principios de los 80, porque cuando estaba creciendo la industria de automóviles, pues adivinen que también creció paralelamente con ello, el petróleo. Y el PIB y estaba aumentando muy rápidamente y de tajo empezó por allá, se crea por allá una organización que yo sé que ustedes conocen, la famosa OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, y eso llevó también a un desplome del mercado de valores. Y de allí se genera otra crisis, la famosa crisis de la energía, que se da a finales de los 70 y principios de los 80, porque después de la recesión por el choque petrolero, por lo que hicieron, el acuerdo que hizo la OPEP, porque ellos de tajo dijeron, no, ya el petróleo no vale 10, vale 40. Le subieron el precio sí, porque se les dio la gana. No dependía de la fluctuación de lo que determinara el mercado, es decir, la oferta y la demanda, sino que dijeron, no, vamos a cuadruplicar el precio. Y estos genios dijeron, no, ya el barril de petróleo no vale 10, vale 40. Y el mundo eso lo puso contra la pared. Y eso genera otra recesión después del choque petrolero, pero termina con el periodo de expansión más grande. Fíjense, aquí fue lo del embargo del petróleo, fíjense, esta es la recesión, y luego viene un periodo de crecimiento fuertísimo hasta mediados de los 80, luego viene un repunte muy fuerte. Aquí se presenta algo y es el famoso crash de 1987. No está documentado como una recesión, porque recordemos, no necesariamente, a ver, pongámoslo de esta manera, una recesión no es que el mercado de valores baje, eso es un concepto equivocado. Una cosa es la economía, otra cosa es el mercado de valores. Lo que pasa es que muchas veces el mercado de valores tiende a interpretar lo que está pasando con la economía. Entonces una economía depende de unos datos rezagados, mientras que la bolsa de valores depende de datos, expectativas futuras. Entonces lo que termina pasando es que muchas veces se confunden estos dos temas. Y en 1987 hubo un crash, curiosamente, en octubre del 87. El S&P 500 bajó el 20% de un solo totazo. En una sola sesión bajó el 20%. ¿Hay aquí algún sobreviviente del febrero-marzo del 2020? Especialmente en marzo del 2020, cuando el mercado bajó el 12%. El S&P 500 bajó el 12%, el Dow bajó el 13% en una sola sesión. De 9:30 de la mañana a 4 de la tarde, en una sola sesión. Yo creo que los que llevan acompañando en Opción Sigma, todos somos sobrevivientes de esa época. Pero fue tremendo. Ahora imagínense esto, 20%. Entonces de ahí también se crean algunos mecanismos. Pero eso no es una recesión. Eso fue un crack. Eso fue un crack en la bolsa de valores. El crack del 87 o el crash del 87. Pero eso no fue una recesión. Lo que pasa es que hablamos del desempeño de la bolsa de valores. ¿Y qué terminó pasando? Que de allí también salieron algunas regulaciones. Allí también salieron, por ejemplo, se invirtieron lo del circuit breaker, que es que cuando el mercado baja el 7% en una sesión, ¡pah!, lo calman, lo cierran por 15 minutos y el mercado queda pausado por 15 minutos para enfriar los ánimos de los inversionistas, para que como que respiren profundamente, miren, oiga, veamos qué es lo que está pasando, tomemos decisiones de cabeza fría. Porque ustedes se acuerdan ese marzo, ese sí es el más duro que me ha tocado vivir, el de marzo, que pues en el 87 tenía 7 años, pero ese marzo del 2020, el mercado cayendo el 12%. Ese día yo le decía a todo el mundo, aproveche, mis papás, yo cumplo en marzo 13, eso fue el marzo 13 del 2020, y yo le decía a mis papás, aprovechen, compren, este es el momento, y mi hermano me decía, ¿por qué está tan feliz y el mundo se está acabando? Porque eso eran las noticias, está por todo lado. Y yo decía, es que es una oportunidad única. Mi portafolio estaba sangrando, yo no salía a vender. El portafolio estaba sangrando, yo me metí unos Iron Condors in the money, apenas me cruzaba. Miren, entré como 4 veces ese día, que decía, no, en cualquier momento me rebota, entonces prefería hacerlo con Iron Condors in the money. Y me metí allá y otra vez, y esa vaina seguía cayendo y cayendo. La última dije, no, esto va a seguir cayendo cuando viene el Power Hour de las 3 de la tarde. Y yo dije, me voy a meter allí con in the money otra vez. Y esa vaina sigue cayendo. Fue un día bastante lindo, queda como anécdota. Pero entonces eso técnicamente
No técnicamente, eso no fue una recesión, eso fue un crash, lo que hubo en el 87, lo mismo que hubo en marzo del 2020. Luego viene la recesión de la guerra del Golfo, porque hubo una expansión fuerte después de la última recesión de principios de los 80 y fue esa época del periodo de paz que hubo entre mediados de los 80 y finales de los 90. Vino ahí, bueno, ya la Unión Soviética estaba en sus últimas, ya se estaba acabando, digamos, se acaba la Guerra Fría, fue la desmembración de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Entonces, pues Estados Unidos ya estaba tranquilo, victorioso, rozagante, salió vencedor de esa Guerra Fría y lo agarra por allí entonces la recesión de la Guerra del Golfo. Entonces estaba presidente Bush padre en ese momento, pero eso fue breve, eso fue chiquitita, eso duró 6, 7 meses, 8 meses porque fue desde julio de 1990 a marzo de 1991 y tuvo, digamos que dos efectos combinados. Uno, que fue la invasión de Irak a Kuwait. No sé si ustedes lo recuerdan, yo tengo en mi memoria, yo tenía 10 años en ese momento, yo tengo en mi memoria y recuerdo ver las noticieros, aviones, tanques llegando y hubo allí, digamos que dos efectos, la invasión, pero también fue tema de la crisis que generó los aumentos del precio del petróleo y posteriormente lo que esto significó a nivel de ahorro y de préstamos. Duró poco la guerra del Golfo, pero eso creó una escasez en la producción de petróleo porque ahí es donde se estaba produciendo más petróleo. No, y todavía, ¿no? En el Golfo Pérsico es Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia. No tengo el dato aquí en mi cabeza, pero es donde se produce, diría yo que 60% del petróleo del mundo. Por favor, alguien corríjanme si tiene por ahí el dato a la mano. ¿Qué significan el peso? ¿Cuál es el peso que tienen los países alrededor del Golfo Pérsico en la producción petrolera mundial? Y luego ahí se vio un gran periodo de expansión económica, grandísimo, porque aparece, adivinen qué, ahí fue el auge del Internet. Y empieza un periodo de expansión económica en los Estados Unidos, que fue el periodo económico de crecimiento más largo de la historia hasta que se forma otra burbuja de las famosas .com. Eso fue una locura. Se creaban empresas que... Hay un capítulo de Los Simpsons que habla de la burbuja de las .com, ¿no? Y que simplemente él ponía un pajarito, no sé si ustedes recuerdan el capítulo, él ponía un pajarito a hacer un teclado, un tecladito, a darle enter al tecladito, y esas eran las empresas que creaban, darle enter a un tecladito, porque ahí empezaron a aparecer la revolución de Internet. Esa fue la primera revolución, digamos, del mundo digital en mediados de la década de los 90. Y eso termina creando una cantidad de empresas, proyectos, expectativas grandísimas, y esa burbuja se termina reventando. Pero venía precedida del periodo de más grande crecimiento. Pero la gente se volvió loca porque fue la primera ola de empresas de Internet. En ese momento también había bajas tasas de interés. Estamos en toda esa transición del mundo analógico al mundo digital. Pero aquí empieza la recesión cuando los precios de las acciones de empresas de tecnología se desplomaron. Porque adivinen qué, es que eso tuvo también otro efecto. La tasa de interés la vuelve a subir la Reserva Federal entre el 99 y el 2000. Y ya hemos visto cómo las tasas de interés alto afectan a las empresas de crecimiento. Entonces el Nasdaq terminó perdiendo el 77% de su valor. Duró más de 15 años en poderse recuperar. Y aquí hubo otra crisis inmersa, porque es importante distinguirla, porque hubo una caída del mercado de valores. A ver, y repitamos, una caída del mercado de valores no resulta necesariamente en una recesión, pero hubo otro evento ahí inmerso, el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Eso fue un evento devastador para muchas cosas, para lo que significaba el centro del corazón financiero del mundo, el centro del corazón financiero de Estados Unidos. Allí fue como una daga, un puñal al corazón, en donde allí estaban erigidas los grandes fondos de inversión, y eso hizo tambalear a la economía de Estados Unidos y la terminó llevando, digamos que se viven dos eventos ahí: el crash de las .com, la burbuja de las .com, el estallido de las .com y el atentado a las Torres Gemelas. Y no contentos con eso, ya cuando la economía se estaba recuperando, fíjense, aquí esta fue la caída, ya cuando la economía se estaba recuperando, empieza la gran recesión, la que le llaman la gran recesión del 2008. Esta vaina ya la sabemos mucha historia, se ha documentado mucho la historia, pero esto fue muy precipitado por la crisis de las hipotecas subprime. Y pues eso desestimó la gran cantidad de créditos que había alrededor y por supuesto hizo estallar, digamos, a todos esos deudores que no tenían con qué respaldar esos préstamos. Esta fue la recesión más larga desde la Segunda Guerra Mundial y fue la más profunda antes de la recesión del COVID. El Producto Interno Bruto cayó casi el 9%.
Tan solamente en un trimestre del 2008, en el último trimestre del 2008, el PIB cayó 8.5%, solo en el último trimestre. Y el desempleo alcanzó el 10% en esa época, cuando se produjo el punto más bajo en octubre del 2009. Pero aquí hay que ver el papel que tuvieron los bancos con las crisis hipotecarias que generaron, esas hipotecas de alto riesgo, los famosos créditos ninja. ¿Se recuerdan los créditos ninja? ¿Quién está aquí que haya sobrevivido a la crisis del 2008? Los créditos ninja. No income, no job or assets. Esos eran los créditos ninja. Y esto creó también una burbuja inmobiliaria, claro, porque le estaban extendiendo crédito a tantas personas, le estaban extendiendo, dando dinero a tantas personas sin que tuvieran el respaldo. Y eso creó una burbuja en los precios de la vivienda. Pero en los años previos a esta recesión también se crearon unos monstruos, y es que los genios de Wall Street, la gente más brillante del mundo financiero, ¿qué hicieron? Cogieron y agruparon todas esas hipotecas, las subprime, las que no tenían clientes, y las metieron y las mezclaron con clientes que supuestamente sí eran AAA. Y esa vaina crearon un derivado, un producto, los famosos CDOs o los famosos Collateralized Debt Obligations. Eso está muy bien documentado en la película The Big Short. Denle una mirada a esa película. Es más, me acuerdo a la hermosa Margot Robbie desde una tina tomando champán, desde un jacuzzi tomando champán, explicando qué son los CDOs. Eso fue terrible. O sea, crearon un monstruo. Realmente lo que hicieron fue crear un monstruo. Porque en 2007 los prestamistas de alto riesgo comenzaron a declararse en quiebra. Porque los prestatarios, obvio, no podían pagar sus hipotecas, las hipotecas con las que habían respaldado esas casas. Y eso empezó a hacer estallar la burbuja del mercado inmobiliario. Entonces, durante el año siguiente, el mercado de valor echó para abajo. Fíjense, la caída del mercado de valores después de las hipotecas de las .com hizo estallar la burbuja del mercado de la vivienda. Los precios de las viviendas cayeron 50, 60, 70% en algunas zonas de Estados Unidos. Y aquí se desplomaron, y esto terminó con un efecto arrastre por Europa. Empresas empezaron a quebrar y esto generó una gran crisis mundial. Y de hecho, hoy por hoy, los efectos de esta recesión, de la crisis financiera inmobiliaria entre el 2007 y el 2009, se siguen sintiendo. Tanto así que la Reserva Federal redujo a cero las tasas de interés en un esfuerzo por fomentar el endeudamiento después de eso. Y el Congreso allí aprobó unos paquetes de estímulo y la ley famosa esta, la Dodd-Frank, para endurecer la regulación del mercado financiero y de esa manera tratar de evitar una de estas pérdidas tan fuertes en el futuro. Realmente fue terrible las locuras que hicieron a nivel del mercado financiero en esa época, después de las crisis de las .com, entre el 2002 y el 2007. Y luego viene finalmente la recesión del COVID-2019, que duró entre febrero del 2020 hasta abril del 2020. Fue poquito, porque esa es la recesión, es la más corta de la historia. Y de hecho es el mercado bajista más corto de la historia, porque duró solamente 2 meses. Bueno, como mercado duró solamente 5 meses, 6 meses abajo, 5 meses y un tanto. Pero como recesión duró solo 2 meses. Pero esto tuvo la disminución más pronunciada del Producto Interno Bruto desde la recesión de 1945. 24 millones de personas perdieron su empleo con la recesión del COVID. Y es la hora en que estamos sintiendo los efectos. Porque aquí también la Reserva Federal lo que hizo fue llevar las tasas de interés rápidamente a cero. El Congreso volvió a aprobar paquetes de estímulo. Pusieron dinero directamente en los bolsillos de todas las personas que vivíamos aquí en Estados Unidos. Hicieron los famosos préstamos SBA para las empresas para poder mantenerlas a flote. Hubo una crisis médica, por supuesto, todo lo que esto generó, una crisis social, pero después empezó a mejorar el sentimiento y con lo del tema de la vacuna, bueno, ya las cosas empezaron a ser distintas y la recuperación fue muy, muy, muy rápida. Después de esto, el Producto Interno Bruto real creció más del 6% a lo largo del 2021 y la tasa de desempleo, de hecho, está en los mínimos de 50 años. Ahora, miremos un poquito hacia adelante, porque las recesiones son parte natural. Miren, entonces todas las recesiones, hagamos un recuento de todas las recesiones. De las 14 recesiones desde 1929, pero recuerden que hubo otras antes de 1929 que están documentadas. Hubo 3 recesiones más. La de principios del siglo XIX, 1819, la del pánico de 1837 y la del pánico de 1873. Y si a eso le sumamos que no fue una recesión, la del pánico bancario de 1907, entonces fíjense que eso está plagado de recesiones y es algo con lo que tenemos que convivir, estimados.
estimada familia. Esto es algo con lo que tenemos que convivir. Y esa es la última gran recesión. Pero entonces, para que aquellos que dicen, no, es que no vamos a volver a tener una recesión porque ya tuvimos la del COVID. Pero fíjense cómo la historia nos dice que en una década, fíjense la década entre 1930 y 1900, bueno, hablemos de 15 años, no hablemos de una década y 5 años, ahí hubo 2 recesiones. En 1970, 4 recesiones en un periodo de 15 años, 4 recesiones. En los 50 hubo 2 recesiones, en los 60 hubo 2 recesiones, en los 70 hubo 3 recesiones, en los 90 una, en la década del 2000 al 2010 hubo 2 y luego viene la del COVID. Entonces, que estemos, digamos, expuestos a una recesión nuevamente está absolutamente entre las cuentas, porque las recesiones son parte natural y son además necesarias para cada ciclo económico para eliminar los excesos. Yo recuerdo siempre esta frase de Tom Sosnoff, y es que el mercado es muy eficiente. Él siempre cree en la teoría de la eficiencia de los mercados, y el mercado va a eliminar cualquier exceso, y eso se me ha quedado a mí en la vida. Esa frase que le escucho decir a él constantemente. Pero eso es una oportunidad para eliminar los excesos, para encontrar activos a los precios que nos gustaría, para domar el comportamiento al riesgo. Y si bien hemos visto que las recesiones son más cortas y poco frecuentes contra los periodos de expansión, es que si nosotros miramos los periodos de expansión, viene una recesión, fíjense las recesiones, y luego miren los periodos de expansión, Es que las recesiones son necesarias como para tomar impulso. Después de una gran recesión hay un periodo de expansión. Una recesión dura en promedio 10 meses. Una expansión dura en promedio, fíjense, casi 6 años. El crecimiento en una expansión es del 25%. En una recesión, el decrecimiento promedio es del 2.5%. Entonces son datos interesantísimos en donde debemos ver esto como oportunidades. Si se viene una recesión, lo que hay que hacer es, mis amigos, estar protegidos, coberturas, proteger nuestro portafolio, no estar apalancados. Eso debería haberlo mencionado de primero, no estar apalancado. Que se nos venga una recesión, véanlo como una excelente oportunidad. Véanlo como una excelente oportunidad de no estar apalancados, de tener una adecuada asignación de activos, el famoso allocation, diversificar en distintas clases de activos. De nada me sirve comprar acciones de Ford, pero también comprar acciones, voy a diversificar, entonces compremos acciones de General Motors. Eso no sirve. Eso no es diversificar. Tener un fondo de emergencia. Aquí les nombro algunos, pero también es vital mantenerse en perspectiva y con una visión a largo plazo. Los planes financieros es una excelente, digamos que estas crisis financieras son una excelente manera de poner a prueba la capacidad de soportar una recesión. Manténganse en perspectiva a largo plazo, no se apalanquen, porque sin duda podríamos vernos enfrentados nuevamente a una recesión y la idea es que estemos lo mejor preparados posibles, pero ya hemos visto cómo después de esos periodos de contracción siempre existe un gran periodo de expansión. ¿Qué sucede con el put de spread? Que suscribas al canal para estar siempre informado, pues, en las diarios. Entonces, 22